El camino de las buenas decisiones. Así hemos titulado el sermón en la mañana de hoy. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, para leer los primeros 12 versículos de la palabra de Dios. Dice así la Escritura. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Vamos a orar. Te damos las gracias, nuestro Padre amado, por tu palabra preciosa. Y rogamos, oh Dios, que tu palabra ahora, Padre, pueda llegar al corazón de todos nosotros, Padre. Nosotros sabemos que tú hablas, oh Dios, por tu palabra. Y nosotros queremos ser fiel a la verdad que hay en ella. Permite, oh Dios, que este sermón sea un reflejo de esa verdad, una extensión de esa verdad, que sea la manera en que tu palabra verdadera llegue a nuestros oídos con poder y con fuerza por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El camino de las buenas decisiones. Mis queridos hermanos, hace poco vi una ilustración muy graciosa. Estaba una mujer asistiendo al médico y estaba allí el doctor. Y esa mujer le dijo al doctor: quiero ser feliz, ¿qué puedo tomar? Quiero ser feliz, ¿qué puedo tomar? Y el doctor le respondió: decisiones, decisiones. La vida cristiana y la vida en todas sus áreas está llena de momentos en los que hay que tomar decisiones. Diariamente decidimos por cosas a veces que son de poca connotación, cosas poco importantes. Pero hay ocasiones en que en la vida tenemos que tomar decisiones que son muy importantes. Decisiones que implican un camino a seguir. Decisiones que implican un cambio radical en nuestras vidas. Cualquier tipo de decisión que tengas que tomar en este sentido puede ser crucial para el resto de tu vida. Tomar buenas decisiones es una necesidad de todo creyente. Es algo que yo trato siempre de insistir en mi vida como pastor, porque los creyentes, los hermanos de la iglesia, las personas que vienen a consejería continuamente están enfrentándose a la encrucijada de una decisión. Y una decisión inacertada, una decisión que se toma incorrectamente puede ser algo atroz para la vida de cualquier persona, en cualquier edad, especialmente cuando ya eres un adolescente, un joven, un adulto, y ya tomas tus propias decisiones en la vida. Es algo que también aprendes desde niño, así que los niños que están también pueden ser edificados. Mis hermanos, lo que vengo a decir a través de este pasaje en el día de hoy es que aprendamos a tomar buenas decisiones que glorifiquen a Dios en nuestras vidas. Eso solo se logra de la mano de Dios. Aprender a tomar buenas decisiones que glorifiquen a Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el secreto de las buenas decisiones? Aquí encontramos a Pablo, a Silas, tal vez Lucas, que iba con él, y después Timoteo, que se une en este pasaje. Ellos tuvieron que tomar decisiones mientras iban haciendo la vida evangelística, mientras iban haciendo y predicando la palabra de Dios. Y nosotros vamos a encontrar que en esas decisiones
hubo cosas que no pueden faltar cuando nosotros tomamos decisiones de la mano de Dios. Sabiduría, obediencia, visión. Sabiduría, obediencia, visión. En ese orden está más bien allí en la Biblia, pero yo hoy en el sermón lo quiero hacer a la inversa. Voy a hablar primero de visión, de obediencia, de sabiduría, porque creo que este orden es más lógico para nosotros, porque la Biblia, el orden que está ahí es cronológico, pero en el orden de importancia, primero necesitamos visión, después necesitamos obediencia con sabiduría. Visión. Si nosotros leemos ahí los versículos 9 en adelante, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El apóstol Pablo había salido a predicar el Evangelio. Él se había separado de Bernabé, era un momento crucial. Bernabé había sido por mucho tiempo un líder espiritual muy importante en la vida de Pablo. Bernabé llegó a ser cristiano primero que Pablo. Bernabé trajo a Pablo a los hermanos de Jerusalén. Bernabé había traído a Pablo desde su ciudad en Tarso, lo trajo a Antioquía cuando la iglesia de Antioquía se formó. Bernabé era un personaje muy importante para la vida del apóstol Pablo, pero llegaron a tener una discrepancia acerca de Juan Marcos, sobrino de Bernabé, quien los acompañaba y que en algún momento se acobardó en medio de toda aquella lucha de las misiones y de ir de un lugar a otro y la persecución, y regresó atrás. Pero en algún momento Pablo y Bernabé tuvieron dificultades porque Bernabé quería traer nuevamente a Juan Marcos, que después fue el que escribió el Evangelio de Marcos y que fue un hombre importante. Quiero decirle entre paréntesis que después el apóstol Pablo llegó a necesitar a Marcos, y Marcos fue un hombre que después se regeneró de tremenda manera. Y Bernabé era un hijo de consolación, era un hombre bueno, y Bernabé quería darle otra oportunidad a Marcos, pero Pablo, que era un hombre verdaderamente con mucha convicción y decisión, no quería darle esa oportunidad, así que se separaron en el trabajo del Evangelio. A partir de ese momento estaba el reto si Dios verdaderamente iba a seguir guiando a Pablo en todo. Pablo tenía esta convicción, pero tenía gente alrededor de él que eran discípulos, que se habían quedado con él, que no habían seguido con Bernabé, sino con él. En este caso estaba Lucas, Silas, que se había unido a partir del concilio de Jerusalén, ahí en Hechos 15, un capítulo antes. Y ellos estaban ahora saliendo de Jerusalén para ir, y necesitaban que Dios les dijera qué decisión tomar. Necesitaban visión de parte de Dios, y Dios se la dio. Ellos llegan a Derbe, van a Listra, toman decisiones allí, toman a Timoteo, van moviéndose de una ciudad a otra. El Espíritu Santo les está diciendo: no pueden entrar aquí a predicar, no pueden entrar aquí a predicar. Esto podía traer dudas a la vida de ellos. ¿Será que tomamos la decisión equivocada de irnos a la obra, a predicar el Evangelio, sin que estuviera Bernabé con nosotros? ¿Será que Dios se quedó con Bernabé y no con el apóstol Pablo? Porque cada vez que iban a predicar en un lugar, el Espíritu Santo les decía: no pueden entrar ahí. Pero ahora llega la visión. Pablo ve una visión de noche. Un varón macedonio, seguramente reconocible por la ropa típica del lugar, o por el acento, por el idioma, y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente, qué alegría, hermano, hemos recibido visión de Dios. Dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Enseguida. ¿Por qué? Dice: dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Dando por cierto eso. Estando convencidos, estando seguros de que Dios los estaba llamando para esa visión. Hermano, una visión es una revelación divina. Una revelación divina. En la Biblia, la visión que venía de parte de Dios podía ser visible o no. Fue visible en muchos aspectos. Usted recuerda, por ejemplo, para poner un ejemplo, Moisés vio una zarza ardiendo y una voz que salía de él. Fue visible, audible. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones en la Biblia, la visión fue una experiencia interior del creyente. Un llamado intenso
dentro que se produjo en el entendimiento de la persona, que tenía la certeza de que Dios le estaba guiando. Hubo visión en sueños. En este caso no se dice que fuera en sueño, pero dice que fue una visión de noche. Pablo a lo mejor estaba durmiendo y vio esto, pero entendió que era Dios, era el Espíritu Santo quien les estaba hablando como realmente era, y certifica la Biblia. Los creyentes necesitamos visión de Dios. No creas ingenuamente o desconociendo la verdad de la Biblia que la visión solamente es para profetas, para personas escogidas, para pastores. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Todos han sido sellados. Toda persona que se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo por la fe, dice la Biblia que recibió el Espíritu Santo y es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Nosotros entendemos, tenemos la mente de Cristo, podemos entender la vida espiritual, se nos ilumina la revelación a nosotros, que nos da también visión. La Biblia es fuente de visión para el creyente. Necesitamos saber qué Dios quiere. Y en la Biblia hay cosas reveladas ya que nosotros tenemos. Mientras más escudriñamos, leemos la Biblia, obtenemos visión de la Biblia. No solamente por la visión que le fue dada a la persona en el momento en que se describe la Biblia, sino porque Dios, a través del Espíritu Santo, habla a nosotros en nuestra situación particular con la palabra de Dios. Nos dice, cuando estamos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Vas y lees la Biblia y de pronto un versículo se hace luz. Y de pronto puede salir luz de un versículo para decirte qué tienes que hacer. O cómo debes hacerlo. O qué conducta debes mantener en lo que haces. Eso es visión. Pero también a veces nuestra oración, porque Dios habla de muchas maneras. Habla por la Biblia, habla por la oración, por el Espíritu Santo, por las circunstancias, por la iglesia, los hermanos, la predicación de la palabra en la iglesia. Dios habla. Espero que Dios te hable hoy con este sermón. Y Dios da visión, pero tú debes tener esa inclinación del Espíritu de decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga, Dios? Buscar intensamente que Él te dé una visión de qué debes hacer. Qué tremendo momento para la vida de Pablo y sus discípulos. Se han separado de Bernabé después de tener la victoria tan grande que obtuvieron en el concilio de Jerusalén, donde lograron de una manera tremenda en un debate teológico que no había que decirle a los gentiles que tenían que guardar la ley, sino que ellos solamente tenían que creer en Jesucristo. Y salieron con ese ímpetu, pero apenas iban saliendo, una ruptura entre Bernabé y Pablo. Y Pablo dice, y Dios seguirá bendiciendo. Pero aquí está la visión que le dice, yo quiero que hagas esto. En el camino de las buenas decisiones es necesario visión, para saber qué Dios quiere que decidamos. También hace falta obediencia. Obediencia. La Biblia dice ahí a partir del versículo 6 que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, el Espíritu Santo no se lo permitió. Y después descendieron a Troas, y allí el Espíritu Santo les dice, vayan a Macedonia. Y dice la Biblia en el versículo 11 y 12 que zarpando pues de Troas, vinieron rumbo directo a Samotracia, y de ahí siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipo, donde Dios les ordenó que fueran. Ellos obedecieron la palabra de Dios. Pablo había decidido a dónde ir. Él quería ir a Derbe, a Listra. Él quería llegar a la provincia de Galacia y anunciar la palabra allí en Asia. Él después se movió a Misia, a Bitinia. Él quería moverse a esos lugares, pero el Espíritu Santo le fue diciendo no, y él obedeció a la voz del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo le dijo no, no fue, y donde el Espíritu Santo le dijo ve, él fue. Eso es obediencia a Dios. Eso es obediencia a Dios. Comentarios sobre este pasaje. Baumgartner dice, esta es la primera vez que se dice expresamente que el Espíritu Santo hablara para determinar el rumbo que debía seguir en su esfuerzo por evangelizar a las naciones.
Y evidentemente fue con el propósito de enseñar que mientras que hasta este punto la difusión del Evangelio se había llevado a cabo en un curso ininterrumpido según los puntos naturales de contacto, ahora debía dar un salto que no hubieran podido dar sin ser impelido por una intervención inmediata e independiente del Espíritu. Y aunque en primer término esta intimación del Espíritu no fue sino negativa, o sea, no puedes ir, y se refiere solo a la vecindad inmediata, podemos concluir, libres de duda, que Pablo la entendió como señal de que una nueva época había de iniciarse en su trabajo misionero. Ahora el Espíritu iba a estar guiando todos los pasos. Obediencia. Hermanos, la obediencia es necesaria para vencer al sentimiento. Es mejor una decisión tomada en base a la obediencia a Dios que una decisión tomada en base a tus sentimientos. El camino de las buenas decisiones es el camino en que tú decides obedecer la visión de Dios, en que tú decides que vas a obedecer más lo que Él quiere que lo que tú quieres. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quiere lograr Dios? ¿A quién vas a obedecer? ¿Tu sentimiento, tu pasión, tu inclinación o a Dios? En el camino que tú quieras decidir hay desobediencia, no lo hagas. En el camino de Dios hay obediencia, hazlo. Es necesario la obediencia a Dios en las buenas decisiones, porque jamás Dios te pedirá algo que sea una mala decisión. Dios no toma malas decisiones, hermano. Así que obedecerle a Él es lo mejor. En tercer lugar, hace falta sabiduría. Y aquí podemos leer desde el primer versículo, cuando dice la Biblia que Pablo llegó a Derbe, a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Todos daban buen testimonio de Timoteo. Y ustedes saben en qué persona se convirtió después Timoteo. En uno de los pastores más importantes del Nuevo Testamento. Pablo quiso que Timoteo fuera con él. Pero tomando, le dice la Biblia, que lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. ¡Qué tremendo! Esto no se puede apartar de todo el contexto de estos capítulos y de lo que acaba de ocurrir, porque estos capítulos son la historia de lo que estaba aconteciendo en la vida del apóstol Pablo y de sus discípulos en aquel momento. Hacía solamente unos días había habido un debate en Antioquía, cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía. Había un debate allí, porque había un grupo de judaizantes que estaba enseñándole a la iglesia de Antioquía, que era una iglesia gentil, que tenían que guardar toda la ley. Y tenía que empezar eso por circuncidarse, que era el pacto de Dios con Abraham, y que un judío entendía que tenía que circuncidarse. Ellos formaron un debate porque ellos entendían que los nuevos creyentes en Cristo Jesús no tenían que guardar la ley ni tenían que circuncidarse. El debate fue tan grande que llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y ellos tuvieron que ir a Jerusalén. Y se creó un concilio allí tremendo en que estuvieron los apóstoles, Santiago, el hermano del Señor, que era el pastor de la iglesia. Hubo un debate tremendo, el apóstol Pedro se puso en pie y pidió que no pusieran esa carga sobre los gentiles. El caso fue que el debate concluyó. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a la iglesia no poner ninguna de estas cargas sobre la iglesia gentil. O sea, no tenían que circuncidarse. La circuncisión no era necesaria. Ahora Pablo se encuentra aquí a un joven llamado Timoteo, de madre judía, pero de padre griego. Y como tiene un padre griego, el padre no ha decidido que Timoteo sea un hombre circuncidado desde la niñez, así que Timoteo no está circuncidado. Pero Timoteo era un hombre tremendo. Era un discípulo del Señor, se había convertido a Cristo, había cierto discípulo llamado Timoteo, de la idea de que ya el hombre era cristiano. Era hijo de una mujer creyente. Cuando dice creyente, se refiere a una mujer creyente en Cristo Jesús. Todo el mundo daba buen testimonio. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban buen testimonio de Timoteo. Y Pablo quiso que Timoteo fuera con él. Pero Pablo, cuando iba a predicar el evangelio por las ciudades,
El primer lugar donde él iba y entraba era a las sinagogas. Y allí no podía entrar un hombre que estuviera circuncidado. Timoteo era hijo de una mujer judía, podía entrar, pero no estaba circuncidado. No sabemos si había un inspector ahí inspeccionando si estaba circuncidado o no, pero lo cierto es que no quería problemas el apóstol Pablo. Así que, ¿qué hizo Pablo? Lo circuncidó. ¿Por doctrina? ¿Por doctrina? Porque creyera Pablo que era necesario ser circuncidado para ser salvo. ¡No! Pablo estaba claro que no necesitaba una persona ser circuncidada y estaba en contra de que se circuncidara la gente. Y usted tiene que leer Gálatas, tiene que leer la Biblia para darse cuenta cuánto defendió eso. Pero ahora era un asunto de sabiduría. Tampoco era pecado circuncidar a Timoteo. Era un judío. Era cumplir con la ley judía. Pablo, cuando tuvo que cumplir con la ley judía, lo hizo. Porque la ley es santa, justa y buena, como él mismo lo dijo. No es necesaria para ser salvo. Fue un ayo. Fue necesaria para llevarnos a la salvación, para traernos a Cristo, para indicarnos el camino a Cristo, para hablarnos del Dios verdadero. La ley no es mala, la ley es santa, justa y buena. Lo que no es necesario cumplirla para ser salvo, como enseña Gálatas. Y ahora no lo vamos a discutir aquí, pero usted lo sabe, lo ha leído y lo ha estudiado. Pero lo cierto es que sí era una cuestión estratégica y de sabiduría circuncidar a Timoteo, para abrirle la puerta a la predicación entre los judíos en las sinagogas de las ciudades donde ellos fueran. Y Pablo no tuvo ningún complejo con el asunto. Tomó a Timoteo y lo circuncidó por causa de los judíos. Pero no por miedo a los judíos, no para nada, sino por una cuestión de estrategia. Pablo mostró sabiduría, una sabiduría tremenda, hermano. También más adelante dice la Biblia que cuando recibió la visión, cuando ellos recibieron la visión de que fueran a Macedonia, e inmediatamente lo decidieron. Rápidamente, sabiamente lo decidió. Zarparon a Troas, vinieron directo a Samotracia y de ahí siguiente a Neápolis y ahí a Filipo. Miren, pasaron por varias ciudades, no se detuvo en ningún lugar. Él fue directo al grano, al lugar donde Dios le había mostrado. Con sabiduría llegó a Filipo. Llegaron allí y allí estuvieron en aquella ciudad algunos días. No podemos leer toda la historia, pero usted sabe cómo llegó allí y empezó a predicar allí en el río. Y allí se convirtió en una mujer llamada Lidia. Y allí después fue encarcelado y se convirtió en carcelero de Filipo. Con toda sabiduría manejaron el asunto. Tengo escrito de un autor que dijo: usualmente se considera un hombre sabio aquel que posee una combinación de perspicacia con experiencia, discernimiento moral, conocimiento enciclopédico, cierta habilidad literaria y capacidad para juzgar o gobernar. Eso conforma una manera de pensar y una actitud frente a la vida exquisita. Pero realmente el término sabiduría se puede aplicar a cualquier persona que ha decidido hacer todo conforme a la palabra de Dios. O sea, vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios, haciendo conforme a ella. O sea, la sabiduría es llevar a la práctica la verdad que aprendiste en la palabra de Dios. ¿Okay? Si la sabiduría es lo que acabo de leer, entonces hay muy pocos hombres sabios. Porque ¿cuántas personas usted conoce con toda esta combinación de perspicacia, experiencia, discernimiento moral, conocimiento enciclopédico, habilidades literarias, capacidad para juzgar y gobernar? No todo el mundo lo tiene. Pero en un creyente sencillo usted puede encontrar una persona sabia. Cuando Pedro, después de la pesca milagrosa, aquel hombre es el bulbo y sin letra, un pescador rudo del mar, se arrodilla delante de Cristo y le dice: apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Esas son palabras sabias. Era la verdad. Pero Jesús le dice: ven y te haré pescador de hombres. Y lo sigue. Esa fue una decisión sabia. Es conforme a la verdad de la palabra, que él entendiera que Jesús era un santo y que él era un pecador. Y es conforme a la verdad de la palabra, que si el Señor te dice sígueme, y tú tomas la decisión, esa es una decisión sabia. Es una decisión sabia, hermano. Hubo hombres famosos en la Biblia por su sabiduría. Salomón fue un hombre muy sabio. ¿De dónde vino su sabiduría? De Dios.
La sabiduría viene de Dios, la da Dios. La inteligencia también, pero la inteligencia viene de forma natural. No todos los hombres tienen el mismo nivel de inteligencia, pero la Biblia no valora a un hombre diferente a otro por su nivel de inteligencia. Sin embargo, sí exhorta a todos a ser sabios, porque la sabiduría es algo que tú puedes obtener. Por eso dice Santiago, que el que no tiene sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da abundantemente y sin reserva a todo el que la pide, a todo el que la busca. Por eso dice los libros de Salomón: busca la sabiduría, hijo mío, clama por ella. Por eso Salomón, cuando fue a reinar, le pidió a Dios: dame sabiduría. En la Biblia también a Salomón se le compara con hombres sabios de la época. Son para mí una incógnita. He estudiado a estos hombres, me encantan. Etán, Esraíta, Hernán Esraíta, Calcol y Barda. Eso está ahí en Primera de Reyes 4:31, cuando dice que fue tanta la sabiduría de Salomón que fue como la de estos hombres. Etán, Esraíta, fue el que escribió el Salmo 89, que es un salmo precioso. Un hombre muy sabio de la época de David y Salomón. Y también Hernán escribió el Salmo 88. La Biblia habla de muchos hombres sabios, pero todos esos hombres sabios fueron gente con una conexión espiritual con Dios. La sabiduría es esencial, hermano, a la hora de tomar decisiones en la vida. Si esperamos que estas sean buenas, entonces tienes que dejar a Dios que te dé sabiduría. Yo recuerdo cuando yo empecé en la fe, en mi fe cristiana, y empecé a entender que necesitaba pedir sabiduría a Dios. Me pasaron cosas sencillas, como tomar una decisión rápida de repente. Y de pronto, en una decisión de esa que tú tienes que tomar la decisión sí o no. Me acuerdo que estaba esperando un transporte para ir de mi pueblo a Ranchuelo, de San Juan de Ranchuelo. Y estaba ahí de pronto para un transporte y yo decidí no montarme en ese transporte. Y el transporte se fue. Y yo entendí que había tomado una mala decisión. Y no fui sabio a la hora de decidir si montaba o no. Esa es mi conclusión de joven cristiano que aplicaba a todo en la vida. Pero después llegó un transporte mucho mejor, con mejores condiciones. Monté en él y por el camino vi que el otro transporte estaba parado en un lugar y le pasé por el lado. Y llegué primero, en mejores condiciones, al lugar. Y entonces dije: oh, al final fue sabio no haber montado en aquel otro transporte. Eso se me quedó en mi mente, porque uno empieza a preguntarse cómo. Y a lo mejor te piensa: bueno, eso que tiene que ver con sabiduría. Mucho. Porque es el momento en que uno empieza a querer hacer las cosas sabiamente. Y tal vez al principio empiezas a tomar decisiones equivocadas, pero en el ejercicio de querer hacerlo, vas aprendiendo cada vez a ser más acertado. Porque lanzando la flecha una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, vas adquiriendo maestría hasta que das en el blanco. Ninguna de las cosas que haces bien hoy, las hiciste bien el primer día que lo hiciste. Seguramente las primeras veces te equivocaste, erraste, pero si fuiste persistente y volviste a hacerlo, y volviste a repetirlo, y volviste a repetirlo, y volviste a repetirlo, entonces lo lograste. Llega el momento en que lo hiciste correctamente. Correctamente. Por eso es que los maestros, cuando un niño tiene una falta de ortografía, le dicen: repítela, 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 repítela. Repite 100 veces en tu libreta y copia, 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 copia. Claro, no sea como Pepito, ¿no? Como Pepito. Que digo: maestro, no me cabió la palabra. El maestro dijo: se dice no me cupo, así que pon 100 veces en esta hoja, no me cupo. Y Pepito puso: no me cupo, no me cupo, no me cupo. Y dice: el maestro, solo pude ponerla 99 veces porque el último cupo no me cabió. No aprendió repitiendo, pero algunos sí aprenden repitiendo. Y nosotros tenemos que aprender repitiendo. Así que si quieres ser sabio, ejercítate en la sabiduría, tomando decisiones, dependiendo de Dios y buscando la sabiduría de Dios. Puede ser que al principio te equivoques, pero llegará un momento en que tendrás dominio de la toma de decisiones con sabiduría. Mi querido hermano, aprendamos a tomar buenas decisiones que glorifiquen a Dios en nuestras vidas. Quiero recapitular en esta conclusión. Tú necesitas para eso visión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero entender. Ora, busca, lee la Biblia.
Busca la voz de Dios en las circunstancias, en la vida, en la palabra, en la oración. Trata de buscar esa visión de lo que Dios quiere que hagas. Obedece a Dios cuando Dios te hable. Y con sabiduría toma cualquier decisión en ese camino. Hermanos, tú de seguro estás tratando con decisiones importantes ahora mismo en tu vida. ¿No sabes qué hacer? Si alguien te pudiera ayudar, piensas, Dios puede. Dios es quien puede. Y tú debes depender de Él para tomar esa decisión urgentemente. Déjenme decirle algo. Cuando con visión y obediencia y con sabiduría tomas esa decisión será la mejor. Tal vez no veas el fruto al momento, pero en algún momento lo verás. ¿Va a ser fácil? No necesariamente. Tomar decisiones con Dios no siempre es fácil. Atravesarla después que ha sido tomada tampoco es tan fácil. No fue fácil para Pablo y sus seguidores. Déjenme decirle que cuando llegaron a Filipo, las cosas no les fueron muy fáciles allí. Pero tenían una convicción y esa convicción los sacó adelante. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Pablo cantaba con tanta felicidad en la cárcel de Filipo? Esa es una cosa que uno pudiera pensar. Cuando Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel de Filipo fue algo traumático, hermano. Los tomaron ahí acusándolos de lo que no habían hecho. Los tomaron con una falsa acusación y le dieron 40 azotes, menos uno, 39 azotes. Le dieron 40 azotes de vara. ¿Sabes un azote de vara? Es un palo en el lomo. Un palo en tu espalda, en tu pecho, por donde te agarraran. Con un palo que te podía partir los huesos, que te podía desgarrar la piel, que te marcaba unos moretones negros donde quiera que te golpeara ese palo. 40 palos con una vara que quemaba tu piel. Después que le hicieron eso, los metieron en el calabozo de más adentro. El calabozo de más adentro, el más apestoso, el más oscuro, el que tenía menos circulación de aire, donde los presos hacían sus excrementos ahí mismo. Allí estaban ellos, en aquel lugar. Y allí no solamente los pusieron, les pusieron el cepo. Usted sabe lo que es un cepo. Podía ser en los pies, podía ser en el cuello y las manos. Podía ser las manos y los pies en una tabla con unos huequitos que ahí le metían las manos y no te podían mover. Con ese dolor de los 40 palos que habían recibido. En un cepo. Toda la noche no podían moverse, no podía pasarse la mano por donde le dolía, no podía rascarse la nariz. Incómodo, ¿verdad? Siempre que tengo las manos ocupadas me da picazón en la nariz. No podían hacer otra cosa que llorar y quejarse. Pero dice la Biblia que Pablo y Silas empezaron a cantar. ¿Por qué cantaban? Pablo y Silas tenían una seguridad. Aquí nos trajo el Señor. Nosotros veníamos a hacer la obra en Asia y el Espíritu Santo nos dijo, no la harán en ese lugar. Tratamos de pasar después también a otros lugares a predicar el Evangelio, pero el Señor no nos lo permitió en Misia y en Bitinia. Y después vimos un varón macedonio que nos dijo, ven a Macedonia y ayúdanos. Por eso ahora me doy cuenta que esta gente necesita ayuda. Aquí no quieren permitir la predicación del Evangelio. Aquí no permiten que entre la predicación, pero nosotros fuimos y predicamos y ganamos a Lidia y ganamos a otra gente aquí. Y allí predicaron. Y aunque fueron azotados, aunque fueron golpeados, ellos sabían que Dios terminaría la obra porque ellos no llegaron a ese lugar por casualidad. Llegaron allí porque tomaron una decisión correcta, basada en su visión, en su obediencia y en la sabiduría que vino de parte de Dios. Así que estaban allí cantando y diciendo, ahora Dios hará algo y estamos esperando qué va a hacer. Tenemos la seguridad de que no vinimos aquí por gusto. El camino de Dios no está exento, hermano, de problemas, de dificultades, de pruebas duras. Pero como tienes la seguridad de que el camino que tomaste fue el de Dios, guiado por Dios, con visión de Dios, con obediencia a Dios y con sabiduría, ninguna prueba dura te podrá quitar el gozo que tienes por servirle y por andar en la verdad de su camino. Por eso ellos cantaron.
Y dice la Biblia que de pronto hubo un terremoto. ¡Un terremoto! Y la cárcel se abrió, el cepo se rompió. Y el carcelero pensó que había movido y quería quitarse la vida, pero cuando vio a Pablo dijo: no te quites la vida, nosotros estamos aquí. Cuando dice nosotros, era él solo el preso allí, tal vez había otros presos escuchando el canto y se quedaron allí esperando, sorprendidos. El carcelero se tiró de rodillas, arrepentido de haberlo golpeado, porque seguramente el mismo carcelero fue el verdugo. Arrepentido de haberle puesto el cepo. Y les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque los cantos o las palabras de Pablo tenían que ver con salvación, y ese hombre las entendió. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Enseguida lavó sus heridas. Y cuando dijeron al otro día pueden irse, Pablo dijo: no, que vengan los magistrados que nos encarcelaron, porque tenemos dignidad, hermano. Dios hizo un milagro tremendo, porque ellos habían hecho lo correcto. ¿Saben qué? Vaya a la Biblia. ¿Sabe qué va a encontrar? Una de las mejores iglesias que hay en la Biblia es la iglesia de Filipo. Cuando usted lee la carta a los filipenses, el pastor Epafras que tenían ellos ahí, Epafrodito que tenían allí, la vida cristiana de aquella iglesia, cómo colaboraron con Pablo, usted va a encontrar una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento. Porque allí Dios guió a aquellos hombres. ¿Qué decisión estás por tomar? Tómala con Dios. Busca, escudriña, que Dios te dé visión. Busca la visión de Dios para lo que debes hacer. Obedécela. Y en el camino, siempre con toda sabiduría, toma cada pequeña decisión mientras caminas. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios se glorifique en tu vida, en la toma de buenas decisiones. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tu palabra y la bendición de haberla compartido hoy con la iglesia, con todos aquellos que puedan escuchar. Ayúdanos a vivir conforme a esa verdad de tu palabra, hoy y siempre. Y todas nuestras decisiones, oh Dios, las tomemos, Padre, de la mano tuya. Y andemos siempre por el camino de las buenas decisiones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mi hermano.